¿Qué es realmente el Serapeum? ¿Es verdad todo lo que se cuenta o es una verdad a medias? Bienvenidos a Egipto al Descubierto. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de las nuevas investigaciones que estoy realizando. Y ya sin más, vámonos a Egipto. Para hablar del Serapeum, se hace necesario hacerlo por partes, ya que son muchos los interrogantes sin respuesta que nos plantea. El descubrimiento. Fue descubierto por casualidad, o si queremos, por una corazonada de Mariette en 1851, recordando los escritos de Estrabón, historiador y geógrafo griego del siglo I a.C., que decía así: hay también un Serapeum en Menfis. Es un lugar tan arenoso que las dunas son amontonadas por el viento, y por esto algunas esfinges que yo vi fueron cubiertas, unas hasta la cabeza y otras solo se veía la mitad, de lo que uno puede comprender el peligro si una tormenta de arena cae sobre un viajero que visita el templo. Mientras Mariette visitaba la zona de Saqqara, entre las dunas vio cómo sobresalía la cabeza de una estatua, que le recordó a las que había visto en casa de ricos comerciantes de Alejandría y El Cairo, y eso fue lo que le recordó el pasaje de Estrabón que acabo de mencionar. Esta cabeza sería la primera de las numerosas esfinges que flanqueaban el acceso al Serapeum. En sus escritos, Mariette menciona que tuvo que utilizar pólvora para despejar el acceso, y una vez abierto descubrió uno de los lugares más extraños de Egipto. No queda mucho de esos escritos sobre este descubrimiento, pero en los que quedan dice claramente que todos los sarcófagos estaban vacíos, además de uno que se encontraba intacto y que también estaba vacío. Comenta también que alrededor de los sarcófagos se encontraron restos bovinos que muy bien podían pertenecer a lo que dejaron ahí los saqueadores, que al no tener nada, sencillamente dejaron ahí los restos de su comida. Esos fueron los únicos restos orgánicos que se hallaron en su interior, y actualmente se encuentran en el Louvre a la espera de una investigación exhaustiva. Se dice que Mariette utilizó dinamita para abrir el sarcófago que estaba intacto y que incluso los escombros resultantes hicieron una especie de implosión por estar sellado al vacío, y esa es la razón de que estas piedras se encuentren en el interior. No he encontrado ninguna fuente que respalde esta afirmación, por lo que hay que dejarlo cuanto menos en un cajón. Creo que no es necesario inventar nada para aumentar el misterio, pues el Serapeum por sí solo ya es bastante enigma. Hay que intentar siempre ser fieles a la verdad. En cuanto a la dinamita, la comunidad egiptológica se rasga las vestiduras porque la dinamita fue inventada por Nobel en 1866, por lo que, obviamente, Mariette no pudo utilizarla. Puntualizan con mucho énfasis que no fue dinamita, sino pólvora, y yo pregunto, ¿qué más da? ¿Utilizó explosivos? Sí. ¿Voló una parte del Serapeum? Sí. No comprendo que esto sea un argumento que justifique el uso de explosivos, sea dinamita, pólvora o un triste petardo de feria. Situación y posible finalidad. El Serapeum está situado al norte de la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara, a unos 20 kilómetros del Cairo, y la finalidad es, oficialmente, el enterramiento de los toros bueyes Apis, a pesar de no haber encontrado absolutamente ningún resto de estos animales. Ante la insistencia de que sí se hallaron restos, es cierto, o al menos a medias. Mariette encontró lo que parecía ser una momia y que identificó con el príncipe Haem Bouazet, hijo de Ramsés II, que se encargó de lo que se cree fue la primera restauración del Serapeum hacia el 1300 a.C. Esta identificación, claramente errónea, se basó en la máscara de oro e inscripciones con su nombre y unos susceptis hallados a su alrededor. Digo que es errónea, pues no se trataba de una momia, sino de una figura votiva hecha con restos, vendajes y huesos de bovino. De nuevo, Mariette se quedó sin encontrar ni una sola momia o restos de ella en el Serapeum. El culto al dios Apis se remonta a las épocas más antiguas de Egipto, ya que es una representación zoomorfa del dios Petach, uno de los más antiguos y venerados. Sí es posible que en época tardía se emplearan estos sarcófagos para el culto de Apis, pero yo más bien emplearía la palabra reutilizaron, pues en época helenística, hacia el siglo IV o III a.C.,
asimilaron al dios Apis con Serapis, deidad sincrética greco-egipcia, a la que Ptolomeo I declaró patrón de Alejandría y dios oficial de Egipto y Grecia, con el propósito de vincular culturalmente a los dos pueblos. Yo me inclino más a pensar que estas enormes cajas de piedra se encontraban allí cuando los faraones del Imperio Nuevo comenzaron a usarlas, tal vez sí, para enterramientos de los toros Apis. Jamás, repito, se encontró rastro alguno de los famosos toros en el Serapeum, a pesar de las miles de estelas que se encontraron en su interior y alrededores, que nos hablan del culto a Apis, lo que no prueba absolutamente que el Serapeum tuviera esta finalidad. Una breve descripción del Serapeum. El acceso se presenta un poco complicado, pues los derrumbes de la entrada lo habían llenado de escombros, y aquí sí es donde Mariette, según él mismo nos cuenta, utilizó la famosa pólvora. En el vestíbulo se encontrarán gran cantidad de estelas, más de 1000 repartidas por diferentes museos, en las que se menciona el culto a este dios Apis, pero ninguna dice que estos toros sagrados estén enterrados en el Serapeum. Hay dos tipos de lo que se llama enterramiento, los mayores y los menores. Los menores dicen que pertenecen a Ramsés II y los mayores, que se encuentran en la parte superior, están compuestos de unas galerías con grandes nichos a los lados y es la zona que hoy se visita. En estas cámaras, talladas en la roca viva de la meseta, se rebajó el suelo para poder dar entrada a estos llamados sarcófagos. Nos encontramos con un lugar excavado curiosamente a 12 metros de profundidad con 3 pasajes. El principal mide 68 metros de largo por 3 de ancho y 4,5 de altura. A cada lado del pasaje principal y los anexos se hallaban 24 cámaras que contenían a su vez 24 enormes sarcófagos. Los sarcófagos. Introducidos en sendas capillas o nichos a lo largo de todo el pasaje se encuentran estos llamados sarcófagos. Su tamaño y peso es espectacular. Algunos miden unos 4 metros de largo por 3 de ancho y unos 3,5 metros de altura, y su peso oscila entre 60 y 100 toneladas y otras 15 o 20 cada tapa. Están tallados en basalto y granodiorita, rocas extremadamente duras según la escala de Mohs, siendo 8 para el basalto y entre 6 y 7 para la granodiorita. Hay que tener en cuenta que el diamante es el mineral más duro con un nivel 10. Estos niveles de dureza nos llevan a pensar en cómo lograron esa perfección, tanto en el tallado como en los ángulos interiores. Un examen del corte y pulimento interior indica que fueron pulidos con una precisión tal que sus superficies parecen espejos y sus esquinas están talladas en perfectos ángulos rectos. Existen grabados en algunos de los sarcófagos, pero que no son concluyentes para afirmar que el Serapeum sea un enterramiento. Por ejemplo, en esta imagen vemos que efectivamente se refieren al toro Apis, pero la inscripción habla de un personaje llamado Cabas, gobernador local que se autoproclamó faraón en tiempos de Darío III, en el siglo IV a.C., y que no figura como rey o faraón en ningún sitio. Aún así, tiene el poder de hacer un grabado con su nombre. Sin embargo, no hay ningún otro rey que ponga también su nombre para conmemorar el hipotético evento. Otro de los grandes problemas es que no se sabe cómo introdujeron allí esas enormes cajas de piedra. Es cierto que hay espacio, pero hay que llevarlos hasta el nicho correspondiente y después dejarlos caer, entre comillas, en su lugar, que está por debajo del nivel del suelo. Hay que recordar que hablamos de 60, 70 e incluso 100 toneladas, con la dificultad que entraña mover semejante peso. Las tapas y los lados de algunos de ellos presentan unas abolladuras que han dado algún que otro dolor de cabeza a los investigadores, pues no se pueden explicar. Es como si se hubiera hundido un puño en una montaña de mantequilla y se hubiera quedado la marca al solidificarse esta. En uno de los pasillos se encuentra otro gran sarcófago. La explicación que se da es que no consiguieron moverlo y prefirieron dejarlo ahí para ahorrarse trabajo. Sin comentarios a esto. Prácticamente al final del Serapeum está excavado el comienzo de un túnel que no se sabe muy bien a dónde conduce ni para qué. Actualmente está prohibido todo tipo de investigación y excavación, por lo que de nuevo nos tenemos que contentar con lo que sabemos, que es prácticamente nada. Como curiosidad, se tuvo que cerrar en 2001 por peligro de derrumbe y la restauración tuvo un coste de $1,6 millones. La curiosidad
es que a pesar del dineral que se invirtió en el proyecto y disponiendo de maquinaria específica, tuvieron que apuntalar los nichos con vigas de hierro sin sacar los sarcófagos, pues fue totalmente imposible que se movieran ni un solo centímetro. Hemos visto una pequeña descripción del Serapeum, pero si finalmente es verdad que se utilizó para el enterramiento del toro Apis, viendo las características del animal en cuestión, es lógico que le construyeran una tumba tan peculiar. Los toros Apis tenían una vida media de 20 años y se decía que cada uno era único en Egipto. No había otro igual y sería reemplazado al morir. Asimismo, veneraban a Apis como oráculo. La función del toro era hacer de intermediario entre el dios Ptah y sus seguidores. Este toro Apis tenía unas características muy curiosas. Para que el toro pudiera ser un Apis, tenía que reunir 29 características específicas. Las más importantes son: tenía que ser negro, el vientre y las patas blancas, tenía que tener en la frente una marca en forma de triángulo, bajo la lengua un bulto con forma de escarabajo, en el lomo debería tener una marca con forma de buitre, la cola tenía que tener los pelos dobles y estar partida en dos. La verdad es que si encontraba un animal así, es lógico y entendible que se le hicieran unos enterramientos tan raros y además, cuando este curioso animal moría, era necesario encontrar otro igual, como ya hemos dicho. Como conclusión, se presentan varias preguntas. ¿Cómo introdujeron estos sarcófagos dentro de la construcción? Está compuesto por piezas enormes que no tienen ni una sola marca de imperfección en el tallado. No hay ninguna inscripción en el interior que nos indique su función. No hay ningún escrito que se refiera al Serapeum como lugar de culto y enterramiento de todos los Apis. ¿Cómo y con qué herramientas lograron este nivel detallado, el pulido espejo y la perfección de sus ángulos? La eterna pregunta: ¿cómo trasladaron los enormes bloques de piedra desde la cantera hasta su lugar final? ¿Cómo se explica que no se hallara en su interior ni el menor rastro de tejido, hueso, fluido, ningún resto químico ni orgánico para la momificación? Después de todo esto, no nos queda más remedio que incluir al Serapeum en los primeros puestos de enigmas del antiguo Egipto.